Hola, ¿qué más? Yo soy Sebastián y hoy vamos a hacer el spin-off sobre 1917. Blake, pick a man, bring your kit. I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. There is only one way this ends. Last man standing. I'm going back to see my father. We need to keep moving! Come on! I'm going there, no more to run. You can't possibly make it that way, man! You bloody insane! If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Going over home. Bueno, la primera vez, porque estoy desde el carro, los archivos que había grabado se perdieron, entonces hoy tuve que salir y aproveché para grabar. Vamos a hablar sobre 1917, la película del director Sam Mendes. Sam Mendes es un director británico, es más reconocido por haber hecho American Beauty, la película con la que ganó el primer Oscar. Él también ha dirigido varias películas de la saga de James Bond, del 007. Vamos a hacer una pequeña ficha técnica de 1917. La historia se basa en varias anécdotas de su abuelo en la Primera Guerra Mundial. La película él la coescribió. La película duró 3 meses de rodaje, aunque tuvo un tiempo de preproducción más largo. Como saben, este tipo de películas donde el aspecto técnico es un poco más elaborado, entonces lleva mucho tiempo de preproducción. Tuvo un presupuesto de $100 millones y su recaudo en cines fue de aproximadamente 370 millones, casi el triple de lo que costó hacerla. Es de un género bélico, es un drama bélico. La historia está basada en la travesía de 2 jóvenes soldados del grupo de los aliados que tienen que ir a llevar un mensaje a un batallón que está por comenzar un enfrentamiento. Es una película con una sinopsis muy clara y que es muy fácil de determinar. Hay 5 razones que yo les voy a dar de por qué me gustó esta película y por qué quise hacer una reseña. La número 1. Si se mueve, discúlpenme, pero tengo el celular en el volante. Si se pueden dar cuenta. Bueno, como les decía, la película está rodada en un plano secuencia, es un falso plano secuencia porque obviamente sí tiene cortes. Sam Mendes logra hacer una película donde no se logran ver esos cortes. Y en palabras del mismo director, la idea era que la película se sintiera más cruda, más real. El espectador pudiera sentirse parte de esa experiencia, de esa travesía de los dos soldados. Es casi como si él quisiera que el espectador fuera un tercer soldado. Hace que el espectador todo el tiempo esté en la intriga. Bueno, el segundo aspecto por el que me gustó la película es porque me parece que es una película real, es cruda. Es real porque obviamente está basada en hechos que sucedieron en el mundo, que fue la Primera Guerra Mundial. La película está basada en la Primera Guerra Mundial. Me parece que es cruda por la forma en que muestra la guerra. Si bien estamos acostumbrados a ver películas bélicas y ver películas de guerra, hacen que la película sea
mucho más real, ¿no? Y que se sienta un poco más nostálgica, que esa crudeza de la guerra se vea un poco más de frente. Algo interesante de ver es que la película nos muestra claramente los bandos, ¿no? Quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Entonces, obviamente, Sam Mendes va a mostrar cómo los británicos son los buenos y cómo los alemanes son los malos. Entonces, es claramente fácil ponerse del lado de los aliados, ¿no? Y cómo son nuestros muertos y cómo esta guerra nos ha marcado. Desde el principio te están poniendo un bando en el que debes estar. Tercer aspecto por el que me gustó la película. Hay claras referencias a otras películas. No es una película basada en otras películas. Vemos mucha referencia en cuanto a lo técnico en películas como Birdman, como La Soga de Hitchcock. Vemos cómo claramente el director quería tener este tipo de plano secuencia. Birdman obviamente pues también es un falso plano secuencia, pero se nota que hay también momentos específicos donde la película corta. En cuanto a la historia, la película obviamente tiene referencias como Rescatando al Soldado Ryan. Hay una referencia muy clara de una película de Stanley Kubrick, porque claramente se ve cómo él quiso retratar una parte de la película de Stanley Kubrick en su película en el momento de las trincheras, y hay mucha similitud, se parecen muchísimo y me parece que es muy importante destacarlo. Otro aspecto por el que me gustó mucho la película, esto puede que para mucha gente sea una deficiencia, y es el tema de que la historia no está cargada de diálogos muy fuertes o de conversaciones muy internas o muy elaboradas. La película es un gran guión, porque lograr todo esto sin un buen guión es imposible, porque es tanto lo que narra la película técnicamente y en su fotografía. Es un plus y es algo muy bonito de ver, y como realizador creo que es algo muy difícil que tú puedas transmitir o puedas dar un mensaje sin hablar y sin hacer que el personaje se defienda, ¿no? Creo que eso es un punto a favor para mí. Último punto por el que me gustó la película, y es algo que puede que para muchos sea un spoiler, pero las secuencias. Voy a decir dos de mis secuencias favoritas. No tiene mucho sentido hablar sobre secuencias en una película donde no hay claros cortes de una secuencia a otra. Primera secuencia que me gustó mucho: todas las secuencias de las trincheras, sea al principio, sea al final, tener una coreografía como la que se ve en la película, en la que el actor pasa por un espacio tan pequeño, tan reducido, la cámara siguiéndolos, el texto, los extras. Siento que algo que enriquece mucho a la película es que vemos a los personajes, pero el background de los personajes siempre te está diciendo algo. Entonces, todo lo que está sucediendo nutre y hace que la película se sienta mucho mejor, que se sienta mucho más real. Pero el poder hacer como ya dije, una coreografía también lograda como la que logra Sam Mendes en sus trincheras es muy complicado, y para mí es de rescatar esas escenas de las trincheras. Segunda secuencia que me parece brutal al final de la película, ya cuando el soldado está por cumplir su propósito, o parece que no lo va a cumplir, y él tiene que salvar su vida saltando un río. Llega un momento en el que él tiene que tomar la decisión de volver, de retomar. Tiene que pasar el río y tiene que pasar por muchos cadáveres, ¿no? Y es esta sensación de necesidad de salir del río, ¿no? De un río lleno de muertos. Llegar a un bosque, ya sentirse totalmente desolado. Llega a este grupo de soldados que están cantando una canción, ¿no? Es un momento tan íntimo, es un momento tan bonito, porque la canción es la que dirige el paso de la cámara y se nota la desolación de estos soldados, ¿no? Que están a punto de ir a batalla de nuevo otra vez. Ese momento me pareció muy lindo, ¿no? Como salir del agua, llegar al bosque y llegar a este grupo de soldados, escuchar esta canción, se escucha al fondo de este soldado que está cantando, y bueno, y luego ya viene el remate de la película. Pero creo que es un momento bonito y es de rescatar, ¿no? Y el movimiento de la cámara es tan limpio, tan pulido, que
lleva la esencia de ese momento. Antes de terminar, quiero dar otro punto que me gustó mucho de la película, el tema del arte y de los efectos especiales. Lograr tener una semejanza con la realidad, ¿no? El tema del vestuario, de los props, ruinas de estos lugares, en general del arte, se me hace muy bonito rescatarlo porque a veces pensamos que una película sí o sí tiene que tenerlo, ¿no? Y siento que es muy pulcro y muy limpio el trabajo del arte, del vestuario, del maquillaje, de los efectos especiales. Y es bonito destacar ese trabajo porque es un trabajo de mucho tiempo, de mucha preproducción y de mucha gente que está detrás. Bueno, este fue mi spin-off sobre la película 1917. Espero que la vean. Es entretenida, no me cansó. Creo que hay pausas en momentos específicos que te hacen como bajarle a la adrenalina. Nada, disfrútenla. Muchas gracias por verme. Y ya, gracias. Nos vemos. Chao. I'm only going all the joy. Cut. Very good.